Pues hermanos de Chile, bienvenidos aquí a mi despacho. Es un gusto saludaros a todos en el amor del Señor desde el sureste de España. Estoy aquí al otro lado, ¿no?, del charco y de nuevo, un gusto, un placer estar con vosotros. El pastor Vladimir Silva me ha pedido que haga una grabación sobre el tema de los falsos profetas y de algunos de los movimientos heréticos que se están levantando hoy dentro del mundo latino. Me he pedido que hable una media hora, hasta 40 minutos más o menos, así que voy a hablar brevemente sobre 4 de los grandes movimientos que se están levantando ahora. Creo que también sería importante, a lo mejor en otra fecha, hablar más detenidamente sobre una quinta ola que también está llegando aquí a España, es decir, el movimiento neo-judaizante. Estamos viendo, ¿no?, este soplo fuerte del neo-judaísmo, ¿no?, en el medio, en centros evangélicos. Así que nada, hoy vamos a hablar de 4 cosas y aquí tenéis los 4 puntos. Quisiera ya arrancar, como tengo ya media hora, prefiero ya empezar rápido porque para no alargarme demasiado, ¿ok? Pues nada, voy a hablar sobre los apóstoles contemporáneos. 2, la confesión positiva. 3, la guerra espiritual. Y número 4, la teología de la prosperidad. Repito, los apóstoles. 2, la confesión positiva. 3, la guerra espiritual. Y 4, la teología de la prosperidad. La meta sería hablar sobre cada tema durante 6-7 minutos, ¿ok? Y luego así completamos pues la media hora. En primer lugar, pues los apóstoles contemporáneos. Pues bíblicamente hablando, es cierto que el concepto apóstol es un concepto tanto estrecho como amplio. La palabra apóstol proviene del verbo enviar, y en realidad, bíblicamente hablando, un apóstol es cualquier persona enviada con una misión. Yo te envío a ti a la tienda a comprarme una barra de pan. Eres un apóstol, eres un enviado. Yo te he enviado con una comisión y tú, mientras estás desempeñando dicha misión, eres considerado como un apóstol. Así que, en este sentido, de apóstol, pues realmente todos los cristianos no somos apóstoles, porque todos hemos sido enviados ahora al mundo por nuestro Dios, con el fin de dar a conocer la excelencia de Cristo en todas las naciones. Así que todos somos apóstoles en este sentido. Pero luego, bíblicamente hablando, hay un significado más específico, un grupo más reducido, un grupo conocido como grupo apostólico. Y aquí estamos aludiendo a apóstoles con A mayúscula. Ya no estamos hablando simplemente de una persona enviada, ¿no? Como cualquier misionero, por ejemplo. Estamos hablando de los 12. Del grupo de los 12 concretamente. Y para formar parte de aquel grupo de los apóstoles, de aquella buena comunidad, hacían falta realmente dos requisitos. Voy a abriros Hechos capítulo 1, ¿okay? Justo después del suicidio de Judas Iscariote, que formaba parte del grupo de los 12, y luego en Hechos 1, la decisión apostólica, ¿no?, en cuanto a qué hacer. Porque, claro, solamente tenían 11 hermanos en el grupo apostólico y luego decidieron entonces, delante del Señor, echar suertes para que otro hermano se incorporase dentro del grupo apostólico, pero ya con A mayúscula. Y voy a leeros Hechos 1, 21, ¿ok? Es necesario, pues, que de estos hombres que han estado juntos con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que entre nosotros fue recibido arriba, uno se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección. Así que ahí tenemos el primer requisito. El primer requisito para ser un apóstol en el sentido de A mayúscula es el haber sido testigo ocular del Señor Jesucristo y concretamente de su resurrección, ¿no? Así que requisito número 1, ser un testigo ocular de Jesucristo y sobre todo de su resurrección, del Cristo resucitado.
esto ya nos revela que no hay apóstoles en el siglo XXI, porque nadie ha visto a Jesucristo. Cristo, después de ascender a la diestra del Padre, en Hechos capítulo 1, nadie ha vuelto a ver al Señor Jesucristo. Nadie ha visto a Cristo, ¿no? Porque Él está a la diestra del Padre. Y nadie volverá a ver a Cristo físicamente hasta la segunda venida. O bueno, si por ejemplo, si morimos antes de la segunda venida, desde luego vamos a ver al Señor en el cielo, pero físicamente, materialmente hablando, no volveremos a ver a Cristo hasta la segunda venida. Entonces, requisito 1 no puede cumplirse en nuestros días. Por lo tanto, no hay apóstoles. Y el segundo requisito también es haber sido puesto en el ministerio apostólico por Dios, y por esta razón los hermanos, los 11, encomiendan esta decisión al Señor y echan suertes, ¿no? Estaba ahí un hombre llamado José, llamado Barsabás, que tenía por sobrenombre Justo, y luego había un hombre llamado Matías. O sea, tenemos a José y a Matías. Y voy a leeros ahora Hechos 1:24. Tenemos estos dos hombres escogidos por el grupo apostólico, y orando dijeron: Tú, Señor, que conoces los corazones de todos, muestra cuál de estos dos has escogido. ¿Ves? Es Dios quien escoge. Dios escoge a los que forman parte del grupo apostólico con A mayúscula. No es el hombre que se autoproclame apóstol como vemos hoy día, ¿no? Incluso hoy algunos de estos ministerios, si vas a sus páginas web, puedes sacarte un certificado, ¿no? Donde el propio apóstol te nombra, ¿no? Un apóstol junior, ¿no? Sí, claro, siempre y cuando siembres tu semilla, ¿no? Así son, increíble. A ver, Señor, muestra cuál de estos dos has escogido para que tome la parte de este ministerio y apostolado de que cayó Judas por transgresión para irse a su propio lugar. Y les echaron suertes, y la suerte cayó sobre Matías, y fue contado con los 11 apóstoles. Entonces, segundo requisito. El segundo requisito es haber sido llamado, escogido directamente por Dios. El verdadero apóstol, en el sentido de A mayúscula, fue colocado en el ministerio apostólico por el mismísimo Dios. Dos requisitos, por lo tanto. Requisito número 1, haber sido un testigo ocular de Cristo, y sobre todo de Cristo resucitado. Número 2, haber sido puesto en la banda apostólica por Dios. ¿Ok? Así que estos dos requisitos no se pueden cumplir en el siglo XXI, por lo tanto, hoy no hay apóstoles. Sí, hay muchos enviados, hay muchos misioneros, hay muchas personas que han sido enviados de un sitio a otro en el nombre del Señor para hacer una obra para Dios, pero no son apóstoles. ¿Qué hacemos entonces con Pablo? Pues Pablo mismo reconoce que su situación era muy peculiar. Es cierto que llegó a ser apóstol, pero en su caso se cumplieron los dos requisitos que hemos identificado en Hechos. En primer lugar, sabemos que Pablo fue un testigo ocular del Cristo resucitado, porque él nos relata, ¿no?, en términos autobiográficos, en 1 Corintios 15, versículo 8, que Cristo después de su resurrección apareció a muchos, ¿no? Pero en último lugar, como a un abortivo, apareció a mí. Entonces, Pablo aquí está reconociendo que su situación, su condición de apóstol, era algo muy peculiar, era una condición extraña, ¿no? Como a un abortivo, como a uno nacido fuera de tiempo. Así que Pablo reconoce que su inclusión, su incorporación en el grupo apostólico es algo fuera de lo común, ¿ok? Así que si Pablo ya en el mismo primer siglo estaba dando a entender que su situación era era una situación rara, pues es impensable que haya gente en el siglo XXI haciéndose pasar, ¿no?, por apóstoles. Y en segundo lugar, Pablo no solamente había sido un testigo ocular del Cristo resucitado, os acordaréis, ¿no?, en el camino de Damasco, Cristo mismo descendió y se reveló a Pablo de forma potente y gloriosa, y Pablo se quedó ciego, ¿no?, ante aquella revelación de luz. En segundo lugar, Pablo también fue comisionado directamente
por Cristo. Es decir, se cumple en Pablo los dos requisitos. Os voy a leer aquí un texto, otro texto autobiográfico, este fue en Gálatas capítulo 1, no en Hechos 1, Gálatas capítulo 1, y es aquí donde Pablo en el contexto no tiene que defender su autoridad apostólica, ya que los judaizantes estaban poniendo en tela de juicio la autoridad de Pablo. Pablo arranca diciendo en Gálatas 1, versículo 1, Pablo, apóstol, no de hombres, ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios el Padre que lo resucitó de los muertos. Entonces Pablo dice categóricamente que él fue comisionado a la obra apostólica por Dios y por su Hijo Jesucristo. Entonces en Pablo se cumplen los mismos dos requisitos que aquellos que encontramos en Hechos capítulo 1, ¿no? Entonces son testigos oculares del Cristo resucitado y son comisionados directamente por Dios. Conclusión, hoy no hay apóstoles. No hay apóstoles. Si el propio apóstol Pablo reconoció que él era un abortivo en la primera mitad del primer siglo, pues hermanos, por favor, ¿no? ¿Cómo vamos a creer que hay apóstoles hoy día en el siglo XXI? Eso es una locura. No hay apóstoles. Entonces, tened cuidado con estos hombres que se dan a conocer como apóstoles, porque con este título de apóstol se creen con una clase de autoridad incuestionable, ¿no? Y luego te pueden dar una cachetada en el nombre del Espíritu Santo y pues tú tienes que recibirla, ¿no? Porque es el apóstol. Y si tú dudas de algo que el apóstol te dijere, pues eres un hijo del diablo, ¿no? Así manejan a los feligreses y bueno, son obreros fraudulentos. No hay apóstoles hoy, ¿ok, hermanos? Así que Efesios 2:20 nos explica que Cristo levantó la iglesia, ¿no? Él es la piedra angular y levanta la iglesia sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, ¿no? Y se coloca el fundamento de un edificio una sola vez. Y el fundamento fue colocado, ¿no? Por medio de los escritos apostólicos del primer siglo y luego los escritos proféticos del Antiguo Testamento. Así que no hay apóstoles hoy. ¿Okay? Apóstoles en el sentido general de la palabra, gente enviada, gente misionera, ok, ahí sí podemos decir que son apóstoles entre comillas, pero yo creo que es más sabio no usar la palabra para no confundir a los hermanos, porque como regla general, cuando alguien me pregunta online, pastor, ¿usted cree en apóstoles hoy día? Siempre están pensando en apóstol en términos de A mayúscula, así que no hay apóstoles hoy día. Tened cuidado con esta línea, porque lo que hay detrás es realmente, bueno, es chantaje, es manipulación psicológica y muchas ansias de lucirse, ansias, ¿no?, de poder. Ok, número 2, confesión positiva. Bueno, yo creo que todos la confesión positiva ha llegado aquí también a España, está en la península ibérica. Sé que en Latinoamérica la confesión positiva está por todos lados. El gran padre de la confesión positiva, bueno, ha sido Kenneth Hagin, que se murió hace más ya de 10 años, y él, según un encuentro personal con Jesucristo, bueno, claro, en palabras de Hagin, él no tuvo ningún tipo de encuentro con Jesucristo, eso es una mentira, ¿no? Pero él dijo que en un encuentro con el Señor Jesucristo, y algo interesante, simplemente antes de daros los datos, qué interesante ver que cuando hay herejes y falsas doctrinas, casi invariablemente todos los líderes han tenido encuentros personales y privados con Jesucristo, ¿no? Esto, cuando alguien está en la plataforma, en el púlpito, o ves un video online y te está hablando de una experiencia privada, una conversación que ha tenido con Dios, yo creo que ahí tiene que encenderse la sirena, ¿no? Peligro. Cuidado con esto. Kenneth Hagin dijo en un encuentro personal que Hagin tuvo con Cristo, desde luego el Cristo de su propia imaginación, no el Cristo de la Biblia, ¿no? Él dijo que Cristo le reveló el gran secreto para nosotros conseguir todos nuestros caprichos y antojos carnales. Hay cuatro imperativos, verbos aquí en imperativo. Número 1, dilo. Si tú quieres algo, si quieres sanarte, si quieres conseguir una promoción en tu lugar de trabajo, si quieres tener una iglesia más grande, dilo, confiésalo, proclámalo, ¿no? Porque tus palabras tienen poder.
Tus palabras tienen la misma clase de poder que la palabra creativa de Dios. Y tus palabras pueden crear nuevas realidades. Así que dilo, dilo, dilo. Cristo dijo a Kenneth Hagin, bueno, el Cristo de Kenneth Hagin dijo a Hagin, ¿no? Un Cristo satánico, un Cristo diabólico, no el Cristo de la Biblia. Le dijo a Hagin, diles a tus seguidores que primeramente tienen que decirlo, confesarlo. Número 2. Hazlo, dilo, hazlo. Hazlo significa que tienes que actuar en base a tu confesión. Por ejemplo, en el caso de una sanidad. Si tú estás confesando que eres sano, lo que no puedes hacer es levantarte mañana por la mañana y confesar a tu esposa que estás un poco constipado, ¿no? Te levantas por la mañana y estás con una gripe, ¿no? Y estás fatal, pero estás confesando, eres sano, yo soy sano. Y tu esposa, te levantas mañana y tu esposa pues te mira a la cara y te dice, cariño, ¿cómo te has levantado hoy? Y tú estás ahí próximo a las puertas de la muerte, ¿no? Pero tú ahí tienes que actuar en base a tu confesión y tú tienes que decirle a tu esposa, yo estoy bien. Porque si tú confiesas que estás constipado, que estás con gripe, que estás fatal, tú le estás dando autoridad al diablo. Y estás hablando en incredulidad. Porque si de verdad tuvieras fe en lo que estás diciendo, no confesarías algo negativo. No confesarías que estás enfermo, ¿ves? Entonces, si estás enfermo, tienes que proclamar que eres sano, pero también tienes que actuar en consecuencia. Entonces tienes que seguir haciendo las cosas cotidianas del día a día, hacerlas, no usar tu enfermedad como un pretexto para no hacer nada, así que tienes que confesar que estás con salud y tienes que actuar en consecuencia, ¿ok? No confesar nada negativo, no reconocer que estás sufriendo. Número 3, recíbelo. Entonces, dilo, hazlo y ahora recíbelo. Por la fe tienes que recibir este milagro. Así que tú tienes que creer que Dios te va a dar este regalo y tú tienes que recibirlo por medio de la fe. La fe pone en marcha la mano de Dios y tú tienes que pues apropiarte de esta bendición de Dios. Y si no recibes pues tu milagro, tu sanidad, tu promoción, tu iglesia más grande, pues será por algún tipo de falta de fe que hay en tu corazón, ¿no? O sea, son lobos, es que son lobos, hermanos. Y lo triste es que esta doctrina, esta corriente ha triunfado a nivel global, ¿eh? Los grandes, Hagin mismo era multimillonario, ¿no? Y firme de número 4, para acabar, dilo, hazlo, recíbelo y luego cuéntalo. Entonces, tú, para mantener este milagro, para no perder este milagro, tú tienes que ir confesando a toda la gente de tu iglesia, a la gente ahí por la calle, tienes que confesar a la gente de que Dios ha hecho un milagro en ti, que antes tenías gripe, pero tú confesaste que no la tenías, tú creías en la palabra de Dios, tú actuaste en consecuencia, luego Dios te ha sanado y ahora tú das testimonio, y al dar testimonio de lo que Dios ha hecho en ti, pues este milagro sigue permaneciendo en tu vida y ya está. No tendrás que preocuparte más por enfermedades como la gripe, ¿ok? Así que el proponente actual más famoso de esta línea ya es muy mayor, ¿no? Es el pastor sur de Corea del Sur, ¿no? De la iglesia más grande del mundo, Paul Young-E Cho. Paul Young-E Cho en su libro, La Cuarta Dimensión, también sigue un poco la línea de Hagin, reconociendo que el cristiano sí puede producir nuevas realidades a través del poder de la incubación, ¿ok? Entonces podemos crear nuevas realidades a través de la incubación, tenemos que visualizar algo. El ejemplo tan famoso, ¿no?, que él pone en su libro es la ilustración de la bici, que él quería una bici, ¿no?, para hacer la obra evangelística del Señor, y pues él empezó a visualizar la bici. Y luego la bici llegó a la existencia, ¿no? Que esto no es cristiano, eso es paganismo puro y duro. Y un ejemplo bastante gracioso es de la mujer esa de treintañera que estaba un poco triste porque no encontraba esposo, y un día llega al despacho de Cho y le dice, es que no encuentro marido, quiero casarme hoy, que estoy tan triste, ¿no? Y Cho dice, pues, ¿estás orando por un marido? Y dice, claro que sí, que estoy orando por un marido siempre. ¿Y qué dices al Señor cuando oras? Pues, que me dé un marido. Y Cho dice, no, el problema con usted, hermana, es que usted está orando muy generalmente. Dios no quiere oraciones generales, Dios quiere oraciones concretas y específicas. Así que Cho le
redactó una lista de 10 preguntas. Pregunta número 1. ¿Quieres que el hombre de tus sueños sea, qué sé yo, europeo o asiático? Pues, europeo. ¿Cuánto quieres que mida? Bueno, 1,80 m. ¿Qué profesión? Me gustaría que fuera profesor. Y yo iba redactando una lista de 10 cosas y al acabar la lista, ella tuvo que pegar esta lista en la pared de su casa, en el espejo del cuarto de baño, y todos los días ella iba confesando, declarando, visualizando el hombre de sus sueños a partir de la lista redactada por Joe. Y menudo milagro, apareció el hombre de sus sueños que encajaba perfectamente con los 10 requisitos, ¿no? Hermanos, esto funciona. Así mi esposa me consiguió a mí, ¿eh? Empezó a declarar, ¿no? A decretar. No, estoy de broma. Como decimos en España, estoy de cachondeo, ¿no? Estoy tomándose el pelo. Hermanos, eso es paganismo. Paganismo puro y duro. Eso es pensamiento positivo. Eso no es fe bíblica. ¿Qué pasa? Si nosotros no tenemos fe, si nosotros no confesamos, si nosotros no visualizamos esas nuevas realidades, no podrán llegar a la existencia. Entonces, realmente, el creyente tiene un poder inmenso. Charles Capps, él se murió hace unos 6 años, llegó a decir, ¿no?, que Dios está atado por nuestra confesión negativa. Es decir, vuelvo al ejemplo del hombre con la gripe de antes, ¿no? Si él confesara que está con gripe, que está sufriendo, ya está, Dios no puede hacer un milagro en él, porque su confesión positiva ha atado las manos del Señor. Increíble, hermano. ¿Qué tipo de Dios patético y cutre es ese? Ese no es el santo ser y soberano de la Biblia que hace según place, ¿no? Bien. Y luego otro hombre también, un hombre contemporáneo que tendrá ya sus 80 años, Frederick Price, que es un gigante en el mundo de los Estados Unidos, en la confesión positiva en los Estados Unidos. Él también decía, ¿no?, que ahora Dios ya no tiene el control. El control lo tiene el propio creyente, ya que Dios dio autoridad a Adán en el principio. Somos nosotros, los hijos de Adán, los que tenemos el poder, y por medio de la palabra creativa de Dios, por medio de la palabra creativa del hombre, y por medio de nuestra visualización, por medio de la confesión positiva, podemos crear nuevas realidades. Hermanos, esta enseñanza deifica al ser humano y reduce a Dios a un títere, al nivel de un títere. Dios es como un esclavo de los caprichos y antojos del ser humano caído. Así que la confesión positiva está por todos lados hoy día, tristemente. Pero bueno, si estás en una iglesia que está predicando de esta manera, hermano, te aconsejo que salgas de aquella iglesia cuanto antes y busques una iglesia bíblica que exalte al Señor Jesucristo. Ok, hemos hablado de apóstoles, hemos hablado de confesión positiva. Número 3, la guerra espiritual, que también ha pegado muy fuerte. A lo mejor en Chile, no tanto, en Colombia sí. En Colombia ha pegado muy fuerte, ¿no? Pero sí que es verdad que existe en Chile, aunque no con tanta fuerza como en Colombia y otros países, ¿no?, latinoamericanos. Brasil, por ejemplo, también, ¿no? Hay un gran sector ahí que sigue todo el tema de la guerra espiritual contemporánea. Voy a dividir este punto sobre la guerra espiritual en 2 subpuntos. Hay una guerra espiritual personal y una guerra espiritual territorial. Simplemente aprovecho para decir que la guerra espiritual, hay tal cosa como una guerra espiritual bíblica, pero la guerra espiritual bíblica es pelear contra la carne, ¿verdad? Es pelear contra nuestro maldito corazón, esta vieja naturaleza adánica que todos tenemos y todos estaremos metidos en esta lucha hasta que no venga Jesucristo. Pero la guerra espiritual que realmente se levantó a partir de los 80 del siglo pasado, principalmente por medio de Peter Wagner, ¿no? Estamos hablando ahora de una corriente, una nueva corriente teológica, ¿ok? Así que primeramente el aspecto personal y luego el aspecto territorial. En cuanto al aspecto personal, la guerra espiritual enseña que los cristianos podemos ser poseídos por Satanás. Ay, qué miedo, a ver. Los cristianos podemos ser poseídos por el diablo. ¿Por qué? Bueno, por pecados no confesados, o incluso si ha habido pecado o pecados en nuestros antepasados hasta la 3ª o la 4ª generación. Ahí entran las famosas maldiciones generacionales, que también están por todos lados, ¿no? ¿Qué pasa? Si por ejemplo, tus padres, si tus abuelos, bisabuelos o tartarabuelos, en total 30 personas, ¿no?,
si alguno de ellos salió de este mundo sin estar en paz con Dios, con pecado no confesado, y claro, ¿cuántos de nosotros tenemos de los 30 antepasados nuestros? ¿Cuántos de nosotros tenemos 30 antepasados que han salido de este mundo en paz con Dios? Yo creo que nadie, ¿no? Ni siquiera mis padres son creyentes, ¿no? Pero si alguno de ellos, si alguno de estos 30 antepasados tuyos salió de este mundo sin estar en paz con Dios, sin haber confesado todos sus pecados, pues ahora tú puedes estar poseído por un demonio por culpa de uno de tus antepasados. Hermanos, es nefasto, es nefasto. Y también, si tú, digamos que estás con tu esposita y tenéis un par de niños y vais a comprar un piso, vais a mudaros a otra ciudad, ¿no? Decidís veniros para Almería, congregaros, ¿no? En la iglesia Palabra de Vida con el pastor Will, y el pastor Will muy contento. Si os venís para Almería, buscáis piso aquí en Almería y compráis un piso, y en este piso, antes de vosotros vivir ahí, si antes de vosotros llegar, antes vivía ahí una familia o un personaje, un sujeto, que era un asesino, un fornicario, un pedófilo, un homosexual, qué sé yo. Si vivía un pecador en tu piso antes de llegar tú, pues el piso, aquí os voy a compartir una muy buena noticia, el piso está poseído. Hay una presencia demoníaca en el piso y el día, cuando tú entres a vivir en aquel piso, ¿sabes en quién se van a meter los demonios? En ti. Hermanos, madre mía, que me están entrando escalofríos por todo el cuerpo, ¿no? Así que es así, eso es lo que están enseñando. Hermanos, por favor, ¿no? Utilizan el miedo, el chantaje emocional para manipular a las masas, ¿no? 4 críticas a esta enseñanza. Número 1, un cristiano no puede ser poseído por el diablo. ¿Ok? Un cristiano no puede ser poseído por el diablo porque el Espíritu Santo mora en él. Cuando entra el león de Judá en una vida, todas las hienas del diablo salen huyendo. ¿Ok? El que es nacido de nuevo no puede ser poseído por el diablo. ¿Tentado por el diablo? Sí. ¿Afligido por el diablo? Como Job, sí, pero no poseído. Algunos dirán, ¡ay, pero qué pasó con Judas Iscariote! Judas Iscariote no era nacido de nuevo. Judas Iscariote era un hijo del diablo desde el principio. Así que la típica contrarrespuesta, la típica contrarréplica, aquí no viene el caso. Judas no era un hombre nacido de nuevo. Ok, un cristiano no puede ser poseído por el diablo. Número 2, Cristo tomó todas nuestras maldiciones sobre él en la cruz. Según Gálatas, capítulo 3, toda la maldición del pueblo de Dios cayó sobre Cristo. Él tomó nuestra maldición sobre sus hombros y por lo tanto es imposible que seamos maldecidos, ¿no? Vuelvo a Números aquí, capítulo 23, cuando Balaam no pudo maldecir al pueblo escogido por Dios. No podemos ser maldecidos, es imposible, porque Cristo tomó nuestras maldiciones sobre él. 3, esta enseñanza disipa el gozo de la salvación. Yo pasé por un periodo en mi vida temprana, cuando era un creyente más joven, y hubo, yo me acuerdo, un periodo de varios meses cuando yo ni siquiera quería mirarme al espejo, porque yo pensaba, a ver si tengo un demonio por dentro, y si me miro al espejo, te imaginas, se da a conocer el demonio. Y yo tenía un miedo, y ni siquiera quería, estuve meses sin mirarme al espejo, porque tenía miedo de ver un demonio saltando dentro de mis ojos, ¿no? Pero ves, estos hombres, estos lobos, disipan el gozo de la salvación, quitan nuestra alegría en el Señor, ¿no? Así que Dios quiere que tengamos seguridad en nuestra salvación, gozo en la salvación, paz en la salvación, pero esta enseñanza nos quita toda la paz y toda la seguridad que nos ofrece Jesucristo. Y número 4 también, una cuarta crítica es que esta línea fomenta el libertinaje. ¿Por qué digo esto? Porque en esta línea, cuando tú confrontas a gente con su pecado, porque claro, he conocido a unas cuantas personas que estaban metidas en todo este movimiento, y tú les criticas por su pecado, siempre te responde diciendo, no, pastor, es que verá, no soy yo, es que yo tengo un espíritu de fornicación, yo tengo un espíritu de robo, yo tengo un espíritu de asesinato. Entonces lo que hacen es echan la culpa a un espíritu
dándose a conocer como inocentes. Entonces, tú pillas uno de estos hombres en fornicación, te dice, no, yo tengo un espíritu de fornicación, no soy yo, que yo amo al Señor, yo amo la pureza sexual, pero es que entra en mí de vez en cuando, los sábados por la noche, entra en mí un espíritu de fornicación y cometo fornicación. No, esta enseñanza fomenta fornicación, fomenta pecado, fomenta libertinaje, y las personas luego no rinden cuentas por sus pecados. Si tú cometes fornicación, no es por un espíritu de fornicación, es porque tú tienes un corazón malvado y corrupto y podrido, y es muy posible que no hayas nacido de nuevo, ¿no? Una persona cristiana cuando peca, reconoce su pecado le duele, esa persona es llevada a lágrimas, a la confesión de pecado y pide perdón delante de Dios. Pero cuando una persona es confrontada por su pecado y, acto seguido, echa la culpa a un espíritu de fornicación, yo casi creo que esta persona no ha nacido de nuevo. Porque como Adán en el principio, ¿no? Cuando pecó, no quiso aceptar la responsabilidad por su pecado. Y eso es exactamente lo que hacían los anticristos en el primer siglo, según 1 de Juan. Echaban la culpa siempre a otras cosas. Echaban la culpa a su carne, ¿no? Y no reconocían que ellos mismos eran culpables por su pecado. Así que 4 críticas. 1, un cristiano no puede ser poseído por el diablo. 2, Cristo tomó todas nuestras maldiciones sobre él. 3, esta enseñanza disipa el gozo de la salvación. Y número 4, esta enseñanza fomenta libertinaje. Luego, ¿qué pasa con el aspecto territorial? Bueno, el aspecto territorial nos enseña que para poder evangelizar con éxito, lo que tenemos que hacer es, primeramente, ir al monte más alto, a la cuesta más alta de aquel pueblo, de aquella ciudad, y lo que hacemos en aquel sitio más alto es atar los espíritus territoriales que están gobernando en aquel pueblo. Por ejemplo, aquí estoy en Almería. Si tú estuvieras conmigo en Almería, tendríamos que salir aquí. Yo, de hecho, vivo aquí en una zona con muchas montañas, ¿no? Cuestas, colinas, ¿no? Aquí es un buen sitio para andar. Entonces, lo que haríamos tú y yo es salir aquí a un monte, aquí que tenemos aquí al lado, y echaríamos aceite, vinagre, sal, chiaríamos un poquito, ¿no? Bailaríamos, y luego ataríamos los espíritus territoriales que están gobernando en Almería. Y luego, después de atar los espíritus territoriales, podríamos bajar a Almería y luego evangelizar con mucho más éxito, porque claro, los espíritus territoriales han sido atados y por lo tanto no podrán frustrar el avance del evangelio. Ok, 4 críticas de nuevo. Número 1, la palabra no nos insta, no nos llama a identificar a demonios, ni buscar a demonios, ni a atar a demonios, por ningún lado. La Biblia no nos exhorta en ningún sitio a ir a Almería, identificar los espíritus territoriales para luego atarlos. Esta enseñanza no aparece en la Biblia por ningún lado, pero es una presuposición fundamental de la guerra espiritual territorial. Así que, número 1, esta estrategia no es bíblica. No es bíblica, es algo que han inventado en el siglo XX, en el siglo pasado, ¿no? Número 2, segunda crítica, la atadura del hombre fuerte es una obra realizada por Jesucristo, no por nosotros. El pasaje que utiliza, ¿no? En Mateo 12, apelando a la atadura del hombre fuerte, que todos dicen, no, que hay que atar al hombre fuerte de Almería, hay que atar al hombre fuerte de Chile, hay que atar al hombre fuerte para poder evangelizar con éxito. No. En Mateo 12, cuando Cristo habla sobre la atadura del hombre fuerte, el hombre fuerte es Satanás. Y el hombre más fuerte que el hombre fuerte es Cristo. Y él entra en la casa del hombre fuerte, Satanás, ata a Satanás a través de su primera venida. Y luego despoja los bienes del hombre fuerte. Es decir, Cristo hace que el evangelio corra a los suyos y salva una multitud de aquellos que estaban bajo el dominio, el gobierno de Satanás. Entonces, la segunda crítica es que la aplicación del hombre fuerte a los creyentes es falsa, porque el pasaje del hombre fuerte tiene que ver con Jesucristo atando a Satanás en su primera venida. Y yo entiendo, ¿no?, que Satanás será atado justo antes de venir Cristo por segunda vez, ¿no? Así que yo entiendo que la atadura de Satanás tiene que ver con él no poder engañar más a las naciones, ¿no? Yo soy milenialista. Yo creo que Satanás fue definitivamente atado
con la primera venida de Jesucristo y que Satanás será desatado durante un periodo muy breve justo antes de la segunda venida de Cristo, ¿no? Cuando volverá a perseguir a la iglesia con una fuerza casi ya imparable e irresistible. Entonces yo entiendo que Satanás está atado en el sentido de que no puede frustrar el avance del propósito salvador de Cristo entre las naciones. Pero antes de volver Jesucristo habrá una gran persecución y bueno, ser creyente en aquellos tiempos será casi una sentencia de muerte. Así que, segunda crítica es que la atadura del hombre fuerte no se aplica a creyentes, se aplica a Jesucristo. Él es quien ató al hombre fuerte en su primera venida, ¿ok? Tercera crítica. Esta estrategia de subir a la cuesta, subir al monte y atar y echar aceite, vinagre y sal, esta estrategia contradice el patrón del libro de los Hechos. Cuando Pablo, por ejemplo, llegaba a ciudades gentiles como, bueno, Atenas, como Tesalónica, como Berea, como Galacia, Pablo no subía a los montes, ¿no? Bueno, a lo mejor subía a los montes para orar al Señor, pero no subía con botes de vinagre, ¿no, hermanos? Pablo no ataba. No iba atando a Satanás, y claro, pienso ahora en Atenas principalmente, porque Atenas fue una ciudad muy dada a la idolatría. Pensemos en Éfeso, dada a la adoración a Diana. Pero Pablo no iba atando el espíritu territorial de Diana, ni de los dioses atenienses, ¿no, hermanos? Pablo llegó a Atenas y predicó el Evangelio. Llegó a Éfeso predicando el Evangelio, Berea predicando el Evangelio, Galacia predicando el Evangelio, Pablo predicaba el Evangelio. Entonces, el patrón neotestamentario es predicar el Evangelio de Cristo crucificado y Cristo resucitado. Y luego llamamos a la gente a la fe y al arrepentimiento. No necesitamos subir cuestas para echar aceite y atar hombres fuertes. Y número 4, ligado a la tercera crítica, yo diría en cuarto lugar que esta perspectiva de la guerra espiritual territorial no cree en la suficiencia de Jesucristo. ¿Por qué digo esto? Porque en vez de creer en la suficiencia del Evangelio de Cristo para salvar a los pecadores, ellos creen que tenemos que añadir algo más al Evangelio, ¿no? Y siempre los falsos profetas a lo largo de los siglos siempre se jactan de tener un conocimiento especial que no disfrutamos los cristianos comunes y corrientes. Como que ellos tienen acceso a un conocimiento especial, un gnosis especial, como los gnósticos, ¿no? Y siempre tienen algo, un conocimiento más especial, que pertenece a un grupo especialmente ungido, y ellos entonces sabrán el verdadero secreto de ganar almas. No es el Evangelio, no, vale, hay que predicar el Evangelio, sí, pero además de predicar el Evangelio hay que atar espíritus territoriales, ¿no? Entonces, lo que esto fomenta es un cristianismo de dos categorías. Tenemos cristianos como el pastor Will Graham, he pronunciado mal mi nombre. Será una presencia demoníaca aquí manifestándose seguramente. Es un espíritu de confusión. Will Graham, ¿ok? El pastor Will Graham. Tenemos una categoría de creyentes sencillos, como el pastor Will Graham, que están convencidos de que el Evangelio es suficiente para convertir el alma. Y luego la segunda categoría más alta, esta élite espiritual, que sí cree en el Evangelio, pero luego en la necesidad de atar. Y ellos tienen el verdadero conocimiento, el verdadero secreto de Dios está ahí con ellos, claro. Eso fomenta orgullo, arrogancia, prepotencia, ¿no? Así que no, esta escuela no cree en la suficiencia de Cristo, por lo tanto yo lo considero un movimiento anti-evangélico. ¿Ok? Así que bien, 4 críticas en cuanto al aspecto territorial. 1, la palabra no nos llama a identificar demonios ni buscarlos para nada. Es verdad que los demonios, cuando se acercan, podemos orarle a Dios para que se vayan de personas. Pero ahí no estamos buscando los demonios. Cristo no iba buscando demonios, como estos cazafantasmas, ¿no? No, Cristo iba echando fuera los demonios en cuanto se manifestaban. Los demonios iban buscando a Cristo y Él los echaba fuera. Cristo no iba buscándolos, ¿entendéis? 2, segunda crítica. La atadura del hombre fuerte tiene que ver con Cristo, no con nosotros. Cristo ató al hombre fuerte en su primera venida. Número 3, esta estrategia contradice el patrón de los hechos. Pablo no iba subiendo cuestas para echar fuera demonios, él predicaba el Evangelio. Y número 4, esta doctrina no cree en la suficiencia de Cristo, no cree en la suficiencia del Evangelio para salvar, creen que tenemos que añadir al Evangelio. Y este añadir siempre es señal de una falsa doctrina. Ok, acabo. 39 minutos, hermanos. Hemos dicho entre 30 y 40 minutos. Voy muy rápido. Y al fin y al cabo, no hace falta que hable mucho sobre la teología de prosperidad, el cuarto movimiento, porque todos conocéis la teología de prosperidad.
yo diría que juntamente con la confesión positiva es el movimiento más popular de los 4 que hoy he nombrado. Tiene bastante en común con la confesión positiva. Lo que ellos dicen en la teología de prosperidad es que si tú de verdad tienes fe, serás próspero a nivel financiero y tendrás salud a nivel corporal, ¿ok? Así que serás próspero y saludable. La fe entonces es sinónimo de prosperidad económica y sinónimo de salud física. ¿Dónde empiezo? ¿Dónde empiezo? Hermanos, entonces, ¿qué hacemos con Job? ¿Job no tenía fe? ¿Qué hacemos con Pablo? ¿Él no tenía fe? ¿Qué hacemos con Timoteo y sus problemas de salud? ¿Qué? ¿Él no tenía fe? ¿Qué hacemos con Ezequías? ¿No tenía fe? Hermanos, son burradas, son locuras, son disparates. Esta gente está predicando un falso mensaje. Hebreos 11 nos enseña claramente que algunos por la fe conquistaron reinos, fueron librados de leones, pusieron en fuga ejércitos de extranjeros, pero luego otros por la misma fe sufrieron martirio, fueron aserrados en 2, fueron rechazados. O sea, la fe no indica, no garantiza una vida próspera. Juan el Bautista tenía fe y le cortaron la cabeza. Jesucristo tenía más fe que cualquier otra persona en la historia del mundo y le crucificaron. Los apóstoles tuvieron fe y todos fueron martirizados menos Juan el Bautista, Juan el apóstol. Otra vez me estoy confundiendo. El Espíritu todavía no se ha marchado. Juan nos escribe sin embargo de Patmos, siendo perseguido por la fe. Entonces aquel que te dice que la fe es sinónimo de prosperidad financiera o prosperidad de salud física, te está mintiendo descaradamente. Te está predicando de una fe pagana, una fe satánica, no es una fe de Dios. Aquí en las noticias hace 2 años, justo mayo de 2018, salió la prensa española uno de los predicadores más famosos de esta escuela. Él se llama Jesse Duplantis. Él es, bueno, me imagino que todos lo conocéis, es con el pelo gris, ¿no? Y es mayorcillo. Y él tuvo, menuda sorpresa, tuvo un encuentro secreto con el Señor Jesucristo. ¿Cómo no? Siempre tienen un encuentro secreto estos hombres, ¿no? Y en el encuentro secreto con el Señor, Dios le reveló que tenía que comprarse un Falcon 7X. ¡Woo! Falcon 7X. 54 millones de dólares. ¡Wow! ¡Ay, caramba!, ¿no? Jesse Duplantis empezó a preocuparse. Pero señor, ¿cómo yo voy a comprar un avión tan caro? Un jet tan caro. Y Dios le dice, bueno, Dios le dijo. Jesse Duplantis dice que Dios le dijo, no te preocupes por comprarlo. Yo simplemente te pido que creas que lo vas a recibir. Entonces, ¿qué hace? Pues Jesse Duplantis, después de tener este encuentro secreto con Dios, va a su iglesia y pide a sus feligreses. Es que, verdad, me parto de la risa con esta gente. Tiene la cara de ponerse en la plataforma delante de su iglesia y les pide, por favor, que ofrenden ofrendas de fe para que él pueda comprarse el Falcon 7X. Es que no tienen vergüenza ninguna. Es que vergüenza ninguna tiene esa gente, ¿no? Y claro, no. De forma bastante graciosa, Jesse Duplantis lleva décadas predicando, siembra tu semilla, ¿verdad? Hay que sembrar tu semilla, porque si tú siembras tu semilla, pues Dios te va a devolver multiplicado lo que tú siembres. Claro, Jesse Duplantis ya es un multimillonario. Claro, a lo mejor no tiene 54 millones, pero tiene unos cuantos millones en el banco. Entonces, yo hago aquí 2 críticas a Jesse Duplantis. Crítica número 1. Si Jesse Duplantis de verdad quisiese conseguir 54 millones de dólares para comprarse un jet Falcon 7X, pues yo quisiera ver al hermanito Jesse sembrando su semilla. Y yo aquí, de forma encantada, le entrego al hermano mis detalles bancarios para que siembre en el ministerio del pastor Will Graham para que pueda comprarse un par de estanterías más para su biblioteca.
¿Ok? Entonces, hermano Jesse, si tú estás viendo el programa, yo tengo una revelación secreta para usted. Usted lo que tiene que hacer con sus millones es invertir 10 millones de dólares en el ministerio del pastor Will Graham y ya verás cómo su semilla se multiplicará y podrá comprarse el Falcon 7X. Así el pastor Will Graham puede aquí acabar con sus reformas y usted, Jesse, podrá comprar su nuevo jet. Pero bueno, Jesse no va a darme a mí 5 millones de dólares. Porque él sabe muy bien que el principio de siembra tu semilla no funciona. Es una mentira. Número 2, mi segunda crítica a Jesse. Si Dios le dijo a él, Jesse, yo quiero que compres el jet. Yo no te pido yo no te pido que te lo compres. Yo simplemente te pido que creas que lo vas a recibir. Si Dios le dijo a él, si Dios dijo esto a Jesse en una reunión secreta y Dios le ha dicho a Jesse Duplantis, ten por seguro que vas a recibir el jet, si tienes fe, si tú crees que vas a recibirlo, entonces, ¿por qué Jesse Duplantis, después de tener esta promesa directa de parte de Dios, por qué Jesse Duplantis tiene que ir ahora a su congregación? Jesse es listo. ¿Por qué tiene que ir a su congregación y ahora pedir a la iglesia que siembren 54 millones de dólares en su ministerio? Eso es un mentiroso, es un charlatán, es un lobo, es un falso profeta. Este hombre no tuvo ningún tipo de encuentro con Dios. Pero ves, ellos se contradicen a sí mismos. Otro también, el más famoso de esta escuela, aún más famoso que Jesse Duplantis, es Kenneth Copeland, ¿no? Kenneth Copeland compró fue el año pasado, hace 2 años, él también se compró un Gulfstream 5 por 36 millones de dólares. Así que esta gente es gente enviada del mismo infierno, son obreros fraudulentos, no son verdaderos siervos de Dios y tendrán que rendir cuentas en el último día por haber abusado del pueblo de Dios, ¿ok? Así que, hermanos, hago una breve recapitulación de todo lo que he enseñado hoy. Veo que ya han pasado más de 45 minutos, pido perdón por haberme extendido, pero bueno, no pasa nada. Yo creo que ha sido, edificante la enseñanza, una enseñanza clara. Y también os pido por favor que estéis orando para que el hermano Duplantis me dé estos 5 millones de dólares para que acabe mi reforma aquí en el sur de España, ¿ok? Y luego con el dinero que me sobre, puedo invitaros a todos a mi iglesia para que nos conozcas y puedo pagar los vuelos de todos vosotros, queridos hermanos, ahí en Chile, ¿ok? Así que hoy hemos hablado de 4 cosas: los apóstoles, confesión positiva, guerra espiritual y teología y prosperidad. Ok, en primer lugar, apóstoles. Hemos hablado de 2 grupos apostólicos en el Nuevo Testamento. Hay apóstoles en el sentido general, todos somos apóstoles, todos hemos sido enviados en una misión, pero luego hay un grupo más reducido, concreto, apóstoles con A mayúscula. Hay 2 requisitos para formar parte de aquel grupo: ser un testigo ocular de Cristo, sobre todo de Cristo resucitado, y luego ser comisionado directamente por Dios. Estos 2 requisitos no se pueden cumplir hoy, por lo tanto hoy no hay apóstoles. Número 2, confesión positiva. Según Kenneth Hagin, 4 verbos imperativos: dilo, hazlo, recíbelo, cuéntalo. Esta enseñanza cree que el ser humano puede crear nuevas realidades por medio de la confesión positiva y que Dios está atado por nuestras palabras negativas. Y os acordáis del ejemplo de Cho, de esta mujer confesando, y luego llegó el hombre de sus sueños, ¿no? Pelirrojo, con gafas, camiseta gris. Ok, número 3, guerra espiritual. He hablado de 2 puntos dentro de guerra espiritual personal, guerra espiritual territorial. En cuanto a lo personal, enseñan que los cristianos podemos ser poseídos por varias razones. He lanzado 4 críticas. Y luego también en cuanto al aspecto territorial, lancé 4 críticas. Si queréis volver a ver el vídeo, podéis ir punto por punto. No voy a repetirlos aquí ahora mismo. Y número 4, muy rápidamente acabé hablando sobre la teología de prosperidad, hablando sobre Jesse Duplantis, sobre Kenneth Copeland. Dicen que la fe es sinónimo de prosperidad financiera y salud física. Pero si es así, por favor, que alguien me explique la vida de los profetas, de Juan el Bautista, de Jesucristo, de los apóstoles y de muchísimos santos actuales en Corea del Norte, en Afganistán, en Sudán, que están literalmente derramando de su sangre
por su fe en el Señor Jesucristo. Hermanos, Dios os guarde en Chile de lobos, Dios os guarde de obreros fraudulentos, y os animo a orar para que Dios levante en vuestro hermoso país iglesias bíblicas conformes a la doctrina profética y apostólica de las Sagradas Escrituras, iglesias fundamentadas en la piedra angular que es el Señor Jesucristo. Así que cuidado con los apóstoles contemporáneos, cuidado con la confesión positiva, cuidado con la teología de la prosperidad y cuidado con la guerra espiritual. Hermanos, ha sido un gustazo estar con vosotros. Si queréis preguntarme cualquier cosa, podéis encontrarme en mi página de Facebook, la página pública. Ponéis en internet Pastor Will Graham, Will, W-I-L-L, Will Graham, G-R-A-H-A-M, y ahí tengo un botón, mensaje. Puedes escribirme un mensaje privado y luego preguntarme sobre las 4 corrientes que hemos estudiado hoy, y puedo daros pues más datos, más citas, referencias bibliográficas, etc. Ok, pues nada, yo voy a ponerme a echar fuera los espíritus demoníacos que hay aquí en mi despacho, y también voy a ponerme a orar para que me llegue esta ofrenda muy generosa del pastor Jesse Duplantes. Ha sido un gustazo, nos vemos en el futuro si el Señor quiere, y gracias por este tiempo juntos. Mucho amor desde Almería, España, y nos vemos. Hasta luego, chao, chao.